La burocracia y la planificación marcan la vida de unos ciudadanos que apenas han presentado oposición precisamente por haber caído en el embrujo de la justicia social. Hoy ya no se necesitan tanques ni bombas para cercenar la libertad. Basta con agitar la bandera de lo socialmente justo para conseguir la rendición ciudadana ante el poder político. 30 años después del colapso soviético, la planificación centralizada goza de una excelente salud, y lo hace gracias a la supuesta justicia social, ese peligroso espejismo que, en palabras del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, ni es justicia ni es social. El sistema de pensiones es con gran diferencia el pilar fundamental de nuestro llamado estado del bienestar y la punta de lanza de la justicia social. 1 de cada 3 euros de gasto público va dirigido a esta partida. Sus responsables saben que es insostenible, pero saben también del enorme peso electoral que suponen los jubilados. Por su parte, los ciudadanos padecen día a día sus insuficiencias y exigen, después de toda una vida cotizando, la continua mejora de sus condiciones. El sistema de pensiones en España es un sistema de reparto puro, contributivo. Yo diría que de los más puros que hay en Europa. ¿Qué significa esto? Pues significa que las contribuciones que se hacen al sistema cada año por parte de los que trabajan, los activos, se gastan íntegramente ese año en pagar las pensiones a los jubilados. Es decir, se coge dinero con una mano de aquellos que estamos trabajando y se gasta íntegramente en pagar las pensiones de jubilados y restos de pensionistas. Por eso se llama sistema de reparto. Es decir, no hay ningún ahorro acumulado. Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado. Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck: «Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado?» Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió: «Ese es precisamente mi objetivo». Presentar al Estado como una institución social que es creado para su bien, ¿no? Y fíjense, eso ahora casi todo el mundo lo cree que el Estado ha sido creado para el bien común. Fíjense la trampa semántica, ¿eh? Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es segura ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones que se nos han prometido por nuestros políticos. Cuando Roosevelt instauró en Estados Unidos la seguridad social moderna. En aquel momento, por cada pensionista, el gobierno contaba con 52 trabajadores activos, de manera que fue extremadamente fácil convencer a la población de las bondades de un sistema que, pese a no contar con ninguna garantía real, ofrecía unas condiciones difíciles de rechazar. Lejos de los 52 trabajadores activos con que contaba Roosevelt para pagar la pensión de un solo jubilado, hoy en día la media tanto en Estados Unidos como en Europa se ha rebajado a 2. En el sistema español, las pensiones de los pensionistas actuales, de los actuales jubilados, las pagan los trabajadores de la actualidad. Y a esos trabajadores se les promete que dentro de 15, 20 o 30 años, cuando ellos se jubilen, se les cobrarán cotizaciones a los trabajadores del futuro para pagar sus pensiones. No es seguro, no es seguridad. Pero tampoco es social, porque la mayor parte de las contribuciones las pagan los más vulnerables, los trabajadores que tienen unos salarios más bajos. Y en general, de manera agregada, los trabajadores están pagando por término medio unas pensiones que son superiores por término medio a los salarios que ellos perciben. Luego, aquí lo que hay es un trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos, en términos agregados, que son los jubilados.
El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando pone esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas apartes y que es sostenible o que no es sostenible dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado. ¿De dónde le vienen los ingresos a la Seguridad Social? Pues del mismo sitio que el resto de los organismos, de los ingresos públicos. Entonces, creer que hay esa ficción de que está por un lado el Estado y por el otro la Seguridad Social. Y entonces la Seguridad Social tiene unos ingresos autónomos, que son las cotizaciones sociales, y lo que tenemos que tratar es de equilibrar los gastos de la Seguridad Social con esos ingresos que son independientes. Pero eso es mentira. De hecho, si fuera verdad, el sistema habría... O sea, si realmente hubiera un sistema, ese sistema habría quebrado. ¿Cuál es la cartera de una hucha de las pensiones? ¿Qué tiene en cartera esa hucha? Para que la gente piense que es un territo lleno de billetes. ¿Pero qué tiene en cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. Vale. ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y le devuelve el dinero al que lo puso. Y a cambio tiene unos títulos de deuda que rinden intereses, sí, pero los intereses pagados con más títulos de deuda. Es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, metían en la cárcel a su director financiero. Era como si una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Todos vemos que sería completamente ilógico. Pues eso fue la hucha. La famosa hucha de las pensiones se haya descubierto vacía no es lo más grave. Lo peor es que esa gran ficción, alimentada durante años por los distintos gobiernos, ha desincentivado de un modo directo el ahorro privado, que es el gran motor de las sociedades prósperas. Al haber hecho creer a la población que sus contribuciones se guardaban en una supuesta cuenta aparte, que serviría para asegurar sus futuras pensiones, se ha desactivado la principal razón de ahorro de las personas, que era precisamente el ahorrar para el momento de la vejez. Y es que en la medida en que los que ahora estamos trabajando confiemos que cuando nos llegue la hora de jubilarnos el día de mañana, nuestros hijos y nietos van a hacer lo mismo que ahora nosotros hacemos, es decir, financiar a los jubilados, pues en esa misma medida no sería necesario ahorrar. Luego vemos cómo, por tanto, todo es un círculo vicioso. Un sistema basado en la coacción que perjudica sobre todo a los más vulnerables, que además destruye el ahorro y ralentiza la acumulación de capital y el desarrollo económico, en perjuicio precisamente de las clases trabajadoras, que son las que cada vez con más dificultad y soportando el peso como si fuera una losa cada vez mayor, financian el sistema. Si tomamos como ejemplo a un trabajador español con un sueldo neto de 1.250 euros, vemos que el sistema actual le está detrayendo nada menos que 750 euros mensuales de su nómina. Un dinero que se destina básicamente a pagar las pensiones de los actuales jubilados y que no asegura, como hemos visto, que cuando llegue el momento de cobrar su pensión vaya a poder hacerlo con unas mínimas garantías. Si el sistema cambiase y el trabajador pudiese disponer libremente de esa misma cantidad para invertirlo en un fondo con una rentabilidad media de, pongamos por caso, un 5,5%, podría llegar a jubilarse con más de 1,5 millones de euros de patrimonio y una pensión después de impuestos de 41.800 euros, frente a los 11.500 euros con los que terminaría dentro del actual sistema de reparto. Vemos que el cambio es radical, y sin embargo, el esfuerzo sería el mismo. Para mí uno de los grandes mitos del sistema de pensiones es que las cotizaciones no las paga el trabajador, o que parece que surgen de la gran mayoría, esa parte empresarial que es, si uno mira los porcentajes, es más elevada que la parte del trabajador. Pero eso ya sabemos que no es cierto. Esto es importante porque los políticos, para mantener oculto el verdadero coste del sistema y venderlo a la población, y que la población en general acepte pacíficamente la coacción a la que se ve sometida, pues vendió que las contribuciones, la mayor parte las pagaba la empresa. Por eso sería muy importante que se elevaran al bruto todos los salarios, para que se hiciera evidente para toda la ciudadanía que en realidad está ganando mucho más, está ganando un 37% más, pero que se le quita ese 37%
para pagar a las pensiones de ese año a través del sistema financiero de reparto. Para una persona que esté ganando 1.500 euros brutos en su nómina, esa persona en realidad tiene un salario que realmente esa es la base de cotización que se utiliza para calcular en un futuro su pensión, es de 2.000. Con lo cual, la empresa ya está pagando un 25% de la totalidad de su salario en concepto de impuestos. Esto deberíamos verlo para saber realmente cuánto estamos ganando nosotros, aunque lo está pagando la empresa. De esos 1.500 euros brutos, se nos quedan al final en 1.250 más o menos netos. Estoy hablando de un salario medio. Con estos 1.250 netos vivimos y aproximadamente de todo lo que consumimos, el 20% se van en impuestos directos, que son el IVA de todos los productos, por mencionar el más común. En definitiva, aproximadamente el 50% del salario de una persona miliurista son impuestos. Esto a lo largo de una vida asciende para un salario medio a $500.000 de euros. La pregunta que yo lanzo ¿es esa persona menos hábil que el estado de bienestar para gestionar ese $500.000 de euros y pagarse sus pensiones, su educación o su sanidad? Y es que el sistema de pensiones basado en el reparto se basa en un paternalismo trasnochado, que si lo pensamos bien es esencialmente incompatible con lo que es una democracia, lo que supone una democracia sana y madura. Porque fíjense ustedes, se nos considera lo suficientemente maduros y mayorcitos como para votar cada 4 años y elegir a nuestros gobernantes. Y sin embargo, cuando llega la hora de proveernos de las pensiones que necesitaremos cuando nos jubilemos, papá Estado dice, no vais a hacerlo bien, sois como niños, tenéis que incorporaros a la fuerza en este sistema, porque si no, no seréis capaces de proveeros por vuestra cuenta de las pensiones suficientes. Precisamente la incorporación forzosa de todos los ciudadanos al sistema es la clave teórica para su propio mantenimiento. Lo que diferencia a nuestro actual sistema de reparto de cualquier estafa piramidal al uso es que los grandes estafadores de la historia no han podido obligar por la fuerza a nadie para que participase de su actividad. Personajes como Ponzi o Madoff se veían obligados a buscar incesantemente incautos con los que ampliar la base de su pirámide. Sin embargo, antes o después, el engaño terminaba destapándose. ¿Por qué es tan popular la seguridad social? Hasta el punto de que se considera que es el fundamento del denominado estado del bienestar. Pues precisamente por las mismas razones por las que son tan populares las estafas piramidales, sobre todo en un principio, porque parece que se ha encontrado la cuadratura del círculo. Es decir, que se puede obtener una rentabilidad muy superior a la que puede obtenerse en el mercado y además sin coste. Cada inversor obtiene una rentabilidad muy alta, pero que se está pagando con cargo a los ingenuos que entran en el sistema. Si esto durara indefinidamente, pues entonces, jauja, ¿para qué trabajar? Mado, doña Baldomera o Ponzi, pues habrían encontrado la solución a todos nuestros problemas. Pero claro, cuando el sistema se basa en el engaño, termina colapsando y todos los que les pilla dentro pierden sus inversiones. Bueno, pues con la seguridad social también pasa algo parecido. Es muy popular porque se promete por los políticos que se van a obtener unas pensiones, unas prestaciones extraordinarias, que supone una rentabilidad tremenda, muy superior al valor de lo que se ha contribuido. Y además parece que se ha solucionado el problema débil que tiene la estafa piramidal, que es el de la garantía de que continuamente lleguen nuevos ingenuos a financiar el sistema. ¿Y cómo lo solucionan? Por la vía que el Estado soluciona siempre todo. Vía mandato, vía coacción, vía boletín oficial del Estado, vía policía, vía impuestos. Pero hay algo que no pudieron prever aquellos que legalizaron por primera vez el sistema financiero de reparto, y es el envejecimiento paulatino de la población. Claro, esto hace que el coste del sistema de pensiones basado en el reparto crezca
como he dicho antes, en progresión geométrica, como si fuera una bola de nieve y termine siendo insostenible. Analizando el gasto español en pensiones de los últimos 20 años, vemos que, efectivamente, no ha dejado de subir de forma constante. El coste del sistema de reparto representa desde hace décadas la principal partida del presupuesto nacional, necesitando casi 1 de cada 3 euros de gasto público para sostenerse. Tal es así que con el coste total de la defensa nacional, solo se pagarían 20 días de pensiones en España, 25 días con lo dedicado a las obras públicas y apenas 4 meses con todo el presupuesto educativo español. Se veía venir, pero como era muy poco a poco, al político de turno, cuando empezó a ver avisos hace 30, 40 años, dice, bueno, a mí no me toca en esta legislatura, tengo otros temas más urgentes, con lo cual se ha seguido deteriorando y hemos llegado a la situación actual en la cual la seguridad social en España en concreto tiene un déficit muy grande, pero es que será peor en el futuro. O sea, estructuralmente vamos a un déficit peor porque la tendencia es a que se deteriore aún más y que haya una proporción menor entre activos y jubilados. Ven, por tanto, que el sistema lo que ha hecho es enfrentar en clases con intereses irreconciliables, los jubilados, los pensionistas, la generación pasiva, por un lado, y la generación activa de los trabajadores, sobre todo los más vulnerables y los más jóvenes, por otros. Y lo que debía de ser un proceso pacífico de cooperación social, que es el que normalmente se da en el mercado y en el acuerdo voluntario, se convierte en un campo de minas, continuamente expuesto al conflicto político con la finalidad de conseguir o mantenerse en el poder a corto plazo. ¿Queremos vivir desde los 65 años hasta que nos muramos, que además cada vez son más años, en esa época de nuestras vidas en las que somos más vulnerables y tenemos menos capacidad de reacción, porque ya no podemos trabajar o nuestra capacidad de generar ingresos es mucho menor? ¿Queremos vivir dependiendo del gobierno de turno? Pues precisamente por eso, cuidado con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, tal y como está planteado ahora mismo, es exactamente eso. Es a partir de que dejes de trabajar, para buena parte de la población española, un porcentaje de sus ingresos altísimo depende de lo que decida el político de turno. Las soluciones más populares, como el retraso de la edad de jubilación o la disminución de la tasa de sustitución, no dejan de ser como la música de los famosos violinistas del Titanic. Pueden hacer más llevadera la agonía, pero jamás podrán evitar el desastre. ¿Qué habría que hacer para solucionar todos estos problemas de una vez por todas? La respuesta es muy sencilla. Habría que restablecer un sistema de financiación para las pensiones basado en lo que se conoce con el nombre de capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Este fue precisamente el sistema que abolió el general Franco en la dictadura, que se quedó con todos los fondos acumulados por los trabajadores y estableció el sistema de reparto con todos los defectos técnicos y éticos que conocemos.